Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es Aldo Núñez y el día de hoy, martes 5 de marzo del año 2013, les traigo las notas más importantes en materia de derechos humanos. Esto, por supuesto, en el lugar de mi compañera Lía Montañez, quien es la titular de este noticiero. Le comento que en Noticias Nacionales tendremos información de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien indica que se duplicó el número de agresiones durante el primer bimestre de 2013. Además, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pide respeto a los derechos humanos del Bester Gordillo. Y a nivel internacional, Amnistía Internacional denuncia la ejecución de 7 condenados por robo a mano armada. Y existen focos rojos en Nicaragua por embarazos en adolescentes. Quédese con nosotros, esto es Informa TV. Y bien, vamos ahora a conocer las noticias nacionales. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal convoca a profesionistas, estudiantes y académicos de la comunicación a inscribirse al Diplomado en Derechos Humanos para Periodistas y Profesionales de la Comunicación 2013. Sus objetivos son impulsar la perspectiva de los derechos humanos en el ejercicio periodístico y construir los mecanismos para su defensa y promoción. Asimismo, contribuir al desarrollo de los medios de comunicación para que sean libres e independientes, plurales y comprometidos con la defensa y promoción de los derechos humanos. El diplomado iniciará el próximo 18 de mayo y es auspiciado por el Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Para informes, usted puede contactar a las instituciones convocantes, entre ellas la Universidad Iberoamericana, en derechos.humanos@uia.mx. El viernes pasado, Informa TV asistió a la presentación del libro Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el marco de la presentación del libro, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendáriz González, quien además es coautor del mismo libro, afirmó que en los casos mexicanos las víctimas se han transformado en actores sociales que han recurrido a los medios de comunicación y a las redes sociales como herramienta para exigir el cumplimiento de una sentencia ante la ausencia de mecanismos jurídicamente con mayor eficacia que garanticen su cumplimiento. Para conocer más sobre este evento, veamos y escuchemos la siguiente información. El pasado 1 de marzo, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, el licenciado José Luis Armendáriz González, llevó a cabo la presentación del libro Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el auditorio Raúl Cervantes Ahumada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Dicho evento tuvo la presencia del ministro en retiro, Genaro David Góngora Pimentel, de Jorge Ulises Carmona Tinoco, defensor de los derechos universitarios e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de Edgar Corso Sosa, investigador del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios en el país, de Salvador Vives, director de Tirant Leblanc, representante de la empresa editorial encargada de publicar la obra, el maestro Arturo Licón Baeza, así como el maestro Enrique Antonio Carrete Solís, director de la Facultad de Derecho. Todos ellos recomendando y haciendo hincapié en la importancia que este nuevo texto genera para la comunidad derechohumanista. En su participación, el ombudsman chihuahuense afirmó que en los casos mexicanos, las víctimas se han transformado en actores sociales que han recurrido a los medios de comunicación, a las publicaciones bibliográficas, a las redes sociales externando sus opiniones en foros nacionales e internacionales, a la elaboración de páginas digitales e incluso cortometrajes como herramienta para exigir el cumplimiento de una sentencia.
ante la ausencia de mecanismos jurídicamente más eficaces que garanticen su cumplimiento. Cabe mencionar que el texto presentado forma parte de una serie de ponencias que se presentaron por parte de diferentes especialistas durante un seminario llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, durante el evento tuvimos la oportunidad de entrevistar a distintos participantes, coautores y editores. Escuchemos y veamos lo que Edgar Corso Sosa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló al respecto de este libro. Doctor Edgar Corso Sosa, ¿qué significa este libro para nuestra sociedad mexicana? Significa muchas cosas, pero podemos señalar una muy importante, que es que el destino ya nos alcanzó. Antes lo veíamos muy lejos y decíamos, una sentencia de la Corte Interamericana que nos condene, ¿cuándo? Pues ya nos condenaron y ahora estamos viendo lo que varios países de América Latina han tenido que experimentar, y es que ante una sentencia condenatoria, algo pasa en el ordenamiento jurídico, en este caso mexicano, y tenemos que cumplir con los mandatos de la Corte Interamericana para estar en el nivel, en el estándar mínimo que están el resto de los países de América Latina en la protección de derechos humanos. Implica una nueva cultura, implica modificaciones a nuestro ordenamiento jurídico e implica estar muy atentos a un desarrollo normativo en beneficio de nuestra sociedad. ¿Cuáles son los objetivos de este libro? ¿Qué pretende hacer? Considero que tiene varios objetivos, pero uno muy importante es hacer ver a la sociedad que, si bien es difícil cumplir las sentencias de la Corte Mexicana, por ejemplo, también es difícil ver o tratar de hacer el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Pero viéndolo el resto de los países de América Latina, hemos visto que ante este desafío se han realizado diversas formas, se han establecido diversos instrumentos para darle cumplimiento a estas sentencias. Entonces México debe de seguir ese camino que ya está en otros países que nos llevan bastantes sentencias condenatorias de por medio y también bastantes años de experiencia. Entre otras expectativas, ¿cuáles son las principales de ellas? Yo creo que es lograr el estándar mínimo de protección que se tiene en el resto de los países. México no es posible que no esté a la altura de Perú, de Argentina, de Colombia. Todos debemos de ser, considero, pues partícipes de un cumplimiento de los derechos humanos en donde inclusive ni siquiera se tenga que llegar al sistema interamericano, sino decir, el Estado mexicano emitió una sentencia, la Suprema Corte, nuestro más alto tribunal, y esa sentencia pone en juego y respeta los derechos mínimos que deben de tener las personas. ¿Alguna sugerencia para aquellas personas que no estuvieron presentes hoy, pero para que puedan leer este libro? Sí, bueno, este libro se puede consultar, como muchas cosas hoy en día, en línea. La editorial, una excelente editorial que trabaja obras jurídicas de muy alto impacto, es Tirán Lo Blanche, y hay una página en internet que tiene este libro y lo pueden encontrar. Creo que aquí también en la facultad estará el libro en la biblioteca, la Facultad de Derecho de esta universidad, y pueden hacer consultas allá. Y en último de los casos, pues tienen las referencias de su servidor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, e inclusive en Twitter, que es @ecorsos, E de Edgar, Corso, mi apellido con Z y una S al final. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Esto fue respecto a la presentación del libro Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a continuar con las noticias nacionales. Con el propósito de promover los valores universales y los derechos fundamentales entre las y los estudiantes de nivel básico y medio superior de Tlaxcala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquella entidad implementará la campaña Recordemos los Derechos Humanos, mediante la cual se conmemorarán los días internacionales en la materia en los planteles educativos de la entidad. Al respecto, el presidente, el ombudsman de este organismo derecho humanista, Francisco Mixcoatl Antonio, precisó
que en la campaña pueden participar escuelas públicas y privadas de los niveles básico y medio superior, ubicadas en el territorio estatal, y que éstas deberán elegir una fecha a conmemorar, de acuerdo al calendario de los días internacionales en materia de derechos humanos, publicado en la página institucional www.cedhtlax.org.mx. De acuerdo con el registro de la Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, durante el primer bimestre de 2013, se han registrado 42 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos en el país, en comparación con las 21 agresiones registradas durante el mismo periodo de 2012. En este contexto de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos, la comisión de aquella entidad urge al Estado mexicano la investigación de los hechos, garantizando el acceso a la justicia para cada una de las víctimas, a fin de generar mejores condiciones para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Asimismo, señalaron la importancia de construir canales institucionales de participación para esclarecer las demandas de personas defensoras. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital Integral, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Cárcel Municipal fueron las dependencias a las que los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo asistieron a partir del viernes pasado, con la intención de recabar quejas e inconformidades de los ciudadanos isleños. Como parte del programa Proximidad Social, que inició en el mes de enero pasado en la ciudad de Cancún, fueron 8 los visitadores adjuntos que arribaron a la isla para detectar quejas por posibles malos servicios o malos tratos de parte de los trabajadores de las dependencias antes señaladas. Con el objetivo de formar a servidores públicos encargados de la procuración de justicia, respetuosos de los derechos humanos, sobre todo en grupos en situación de vulnerabilidad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán signó un convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado. Esto en el marco del segundo aniversario de la Fiscalía. Signaron el convenio la fiscal Celia Rivas Rodríguez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Jorge Victoria Maldonado, y como testigo de honor estuvo el gobernador Rolando Zapata Bello. En su mensaje, Victoria Maldonado recordó que la comisión de aquella entidad ya trabaja de manera conjunta con la Fiscalía en materia de capacitación de servidores públicos, por lo que este convenio fortalecerá las tareas de promoción y defensa de las garantías de las y los yucatecos. El gobernador Erubiel Ávila Villegas anunció que todos los servidores públicos del Gobierno del Estado de México serán certificados para fomentar, difundir y hacer valer los derechos humanos, y con ello ofrecer a los mexiquenses los servicios y atención que se merecen, lo cual ubicaría a la entidad como la primera en el país en lograrlo. De esta forma, dio respuesta a la propuesta realizada por Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien exhortó a que la entidad mexiquense sea la primera a nivel federal en certificar a sus servidores públicos en esta materia. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, exigió a las autoridades responsables garantías que aseguren la integridad física de la exlíder Elba Ester Gordillo Morales. En un pronunciamiento, la institución solicita también garantizar y vigilar el respeto pleno a los derechos humanos y el apego irrestricto a los principios jurídicos de la presunción de inocencia, derecho de audiencia, defensa y debido proceso de la exlíder.
Asimismo, el sindicato ha reiterado que ante la ausencia de la presidente del Consejo General Sindical para el fortalecimiento de la educación pública, el profesor Juan Díaz de la Torre asumirá todas y cada una de las atribuciones y facultades del citado cargo. En busca de establecer condiciones que generen certidumbre hacia el respeto a los derechos humanos de los sonorenses, la diputada Perla Suzuki Aguilar instaló en días pasados una mesa de trabajo con representantes de diversas instituciones estatales y municipales para avanzar en materia de regulación en el uso de la fuerza policial. A través de una mesa de trabajo, la funcionaria se comprometió a llevar a cabo un foro de consulta ciudadana que tendrá como objetivo recibir propuestas de la ciudadanía, elementos policiales y defensores de derechos humanos que formarán parte de la propuesta de iniciativa de ley que regula el uso de la fuerza policial que pretende presentarse al Poder Legislativo. Observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí se mantienen vigilantes de las manifestaciones públicas en la sede del Congreso del Estado por el rechazo al aumento tarifario del transporte público a fin de documentar y recibir posibles quejas por violación de sus derechos. Cabe recordar que desde el viernes pasado, visitadores del organismo se dirigieron al lugar y en todo momento han documentado el actuar tanto de servidores públicos como de quienes participan en esta manifestación. Una vez que concluya la movilización social, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad estará en condiciones de emitir un pronunciamiento respecto al desempeño de servidoras y servidores públicos, pues la principal preocupación de este organismo autónomo es vigilar para que no se violenten los derechos de ciudadanas y ciudadanos. Y bien, es todo en cuestión de noticias nacionales. Vamos a un pequeño corte y regresamos a Informa TV. A nivel Iberoamérica también se generan noticias, vamos a conocerlas. La relatora de la ONU, Margaret Sekagia, urgió al gobierno de Honduras a establecer urgentemente un programa para la protección de defensores de derechos humanos. La relatora especial, quien visitó el país centroamericano en una misión oficial del 7 al 14 de febrero de 2012, subrayó en un informe que presentará al Consejo de Derechos Humanos que sesiona en Miami, Florida, que se debería atender con carácter prioritario la cuestión de la impunidad y ofrecer a los defensores de derechos humanos una protección mucho más efectiva. Este lunes en Buenos Aires, Argentina, desconocidos concretaron amenazas de bomba en nombre de un autodenominado Comando Patriótico a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Archivo Nacional de la Memoria que funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada para exigir la finalización de los juicios por los crímenes de la última dictadura militar. El subsecretario de Derechos Humanos, Luis Allen, informó que en los dos casos las advertencias se concretaron alrededor del mediodía mediante llamadas telefónicas, por lo que ambos edificios fueron desalojados para su inspección por parte de especialistas de la Policía Federal de aquel país. Asimismo, el funcionario consideró que no era nada casual que las amenazas coincidieran con la nueva etapa en los juicios por crímenes de lesa humanidad, como el que comienza del día de hoy, martes, del Plan Cóndor, la articulación represiva de las dictaduras del Cono Sur durante los años 70 y 80. La iniciativa de reforma a la Ley General de Telecomunicaciones
próxima a dictaminarse, además de no tocar los intereses de los concesionarios, no repara en la protección de los derechos humanos de las mexicanas ni en la eliminación de las desigualdades que ellas enfrentan. Así lo señaló Aimé Vega Montiel, directora de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información. Asimismo, indicó que esta iniciativa de reforma no protege los derechos humanos de las mujeres en el ámbito de la comunicación, toda vez que no plantea cómo eliminar las brechas de desigualdad que padecen las mexicanas en los medios de comunicación. Adjunto a esto, la experta recordó que los contenidos que se presentan en los medios mayoritariamente discriminan y estereotipan a las mujeres, pues en algunos casos se les exhibe solo como objetos o se les muestra en roles tradicionales de cuidado familiar y doméstico. Y bien, continuando con las noticias en Iberoamérica, 4 de cada 10 embarazos en la zona rural de Nicaragua es de adolescentes y en el resto del país 27 de cada 100 embarazos son de menores de edad, por lo que esta nación centroamericana tiene los índices más altos de la región según los datos del Ministerio de Salud. Osmani Altamirano, asesor nacional de Derechos Sexuales y Salud Reproductiva del organismo Plan Internacional, señaló que lo más preocupante para las organizaciones civiles que integran la Coalición Nacional por los Derechos Sexuales y Salud Reproductiva es que está subiendo el segmento de niñas y adolescentes de 10 a 14 años que presentan embarazos en distintos municipios. Asimismo, Altamirano dijo que los embarazos en estas niñas son catalogados por el Código Penal nicaragüense como violación, por lo que deben ser investigados y castigados a los agresores sexuales. Y bien, vamos ahora a las noticias internacionales. Después de este breve corte, continuamos con las noticias internacionales, y es que las mujeres campesinas deben de ser empoderadas, así como para aplicar estrategias que afronten las restricciones culturales y redistribuyan los roles entre las mujeres y los hombres en la agricultura. Así lo dijo el relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter, y señaló también que combatir el poder con las mujeres es un atajo para reducir el hambre y la malnutrición. En la presentación de su informe anual sobre género y derecho a la alimentación al Consejo de Derechos Humanos que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, el funcionario aseguró que la agricultura familiar se feminiza a medida que los hombres abandonan el campo en busca de trabajo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos renovó la ley contra la violencia hacia las mujeres, VAWA por sus siglas en inglés, con lo que se podrán expedir medidas de protección contra abusos cometidos hacia mujeres migrantes de tribus nativas, así como contra lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Con ello, de acuerdo con Amnistía Internacional, se espera que todas las mujeres que habitan en Estados Unidos sean protegidas por el sistema judicial y legislativo independientemente de su procedencia, raza o condición migratoria. Mediante un comunicado publicado en su página de internet, Amnistía Internacional celebró la decisión de los representantes y apuró a que la iniciativa de ley sea firmada por el presidente estadounidense Barack Obama para su pronta entrada en vigor. Un investigador de Naciones Unidas exhortó a Estados Unidos a publicar sus hallazgos sobre un programa secreto de captura y detención de sospechosos de terrorismo de la CIA durante el gobierno del expresidente George W. Bush.
Ben Emerson, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, expresó su preocupación de que aunque el gobierno del presidente Barack Obama ha rechazado las prácticas de la Agencia Central de Inteligencia bajo el mandato de su predecesor Bush, no ha habido un seguimiento al caso. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el Estado de Derecho en el Distrito Federal a través de ese organismo legislativo. Amnistía, al atestiguar la firma de acuerdo, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que el pacto permitirá abrir el debate sobre la legalización de drogas en la Ciudad de México. Finalmente, en la reunión comentaron que el acuerdo contempla un programa de capacitación que impartirá la Organización de Naciones Unidas con un costo de entre 120 a 130 millones de pesos y abordará lo relativo a drogas, trata de personas, derechos humanos y justicia.